Si estás aquí en esta mañana, seguramente la gran mayoría de nosotros diríamos que somos creyentes. Y eso, gloria a Dios, que estés aquí diciendo y confesando con tu boca, con tu presencia aquí, que efectivamente, pues, eres hijo de Dios. Ahora, ser hijo de Dios no es solamente de palabra, y eso también lo sabemos. Ser hijo de Dios no es solamente encerrarnos en los versículos bíblicos y habitar allí. Ser hijo de Dios no es solamente quedarnos dentro de los salmos y sobre todo los salmos que nos gustan más, ¿no? Jehová mi pastor, nada me faltará y todas estas cosas, ¿no? Cuando estamos los domingos por la mañana, cuando estamos con la familia del Señor, nos sentimos tan seguros y tan arropados que muchas veces deseamos que esto dure así para siempre. Yo tengo la experiencia de los campamentos, ¿no? Te vas una semana de campamento, yo recuerdo cuando éramos más jóvenes, lo alargábamos hasta que volvíamos a casa y después quedábamos todavía, era ya pleno verano, hasta las tantas de la noche allí charlando y no queriendo romper ese espíritu último de haber estado toda la semana encerrados con la palabra de Dios en un entorno de alabanza a Dios, y qué maravilla eso. Pero la vida sigue, pero la vida sigue. Y la fe que tenemos es una fe práctica, es una fe que hay que aplicar, es una fe que hay que hacer, por decirlo de alguna forma. Y no hay mejor libro en el Nuevo Testamento que el libro de la Carta de Santiago para aprender a poner en práctica con sabiduría esa fe en el día a día. La Carta de Santiago, vamos a estar allí saltando en algunas cosas para ver los temas, es una carta eminentemente práctica, es una carta que necesitamos retomar otra vez para seguir caminando en el Señor y que otros vean que somos distintos. Así que vamos a hablar de esta carta. Esto no es una predicación al uso, es una introducción especial y una introducción, voy a decir, ni siquiera especial. Cuando dicen introducción especial al libro de, entonces viene una serie de términos técnicos y todas esas cosas. Todo eso lo vamos a dejar fuera, tal vez para, ya yo os meto en un compromiso en los grupos de hogar, allí ya habláis de las cosas más técnicas, pero vamos a ir allí a Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice aquí, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos, ¿no? Y bueno, ¿quién escribió la carta de Santiago? Pues Santiago, ¿no? Estaba bromeando el viernes pasado que cuando me tocó hacer la introducción al libro de Eclesiastés, yo dije que posiblemente Salomón no había escrito Eclesiastés, ¿no? Entonces esto generó ciertas conversaciones y eso, y esta mañana no voy a decir que Santiago no escribió Santiago, sí lo escribió Santiago, ¿no? Pero ¿qué Santiago es, no? Bueno, primero, Santiago es una construcción, el nombre en español es Santiago, entonces ha quedado por esa contracción de las dos palabras en Santiago, es lo que nosotros conocemos aquí. Y dice una cosa muy importante sobre Santiago, que Santiago es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este Santiago, creemos, y es lo que los estudios revelan, es el hermano de Jesús. No es ni Santiago el menor, ni Santiago el mayor, ninguno de estos apóstoles, discípulos, sino que es Santiago el hermano de Jesús. Y esto es un impacto, mis queridos hermanos. Bueno, excepto que seas hijo único, ¿no? O tienes primos, ¿no? Tienes familia. ¿Dónde se conoce mejor a una persona si no es en su familia? ¿Te imaginas? ¿No? Mi hermano Pablo estuviese aquí o otros de mis hermanos dirían, bueno, Pedrito, pues, bueno. Sí es majete ahora, sí mira como, pero bueno, de pequeño, bueno. Y lo que impacta del hecho de Santiago es que Santiago se confiesa siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué habrá visto Santiago en su casa? ¿Cuál habrá sido su relación con su hermano mayor para declarar ahora que él es siervo de él? ¿Qué cambió en Santiago? ¿Recordáis este pasaje cuando Jesús estaba predicando y vienen y le interrumpen y dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan, ¿no? Fueron a buscarle, ¿recordáis por qué? Pensaban que qué le pasaba a Jesús. Estaba, ¿qué? Loco. Imagínate a Santiago ahí con su madre y dice, pues, este es Jesús, pero ¿qué dice? ¿Qué habla? Y recibiendo esa influencia también de la predicación del propio Jesús, ¿no?
Lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 3, por ejemplo. Si queréis, podéis ir corriendo allí un momentito. Un pasaje que estudiamos ya también aquí en la iglesia, Marcos capítulo 6, versículo 3. Decían de él, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Este Jacobo y Jacobo, este es Santiago, de José, de Judas y de Simón. Están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él, porque estaba predicando, como dice también al final del Sermón de la Montaña, como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, ¿no? Entonces, el autor de la carta es hermano de Jesús, y no solamente es el hermano de Jesús, sino que también Santiago se convirtió en una columna de la iglesia. Y lo vemos ahí en Gálatas capítulo 1, otra carta que también estudiamos, ¿no? No damos puntadas sin hilo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Veis que va todo ordenándose, ¿no? En Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19, vemos una vez más a Santiago. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es este Jacobo, este es Santiago, el autor de la carta que vamos a estudiar durante este año, bueno, lo que queda del año y el año que viene. Tened en cuenta esto, tened en cuenta esto. El testimonio de Santiago como hermano de Jesús es una especie de subrayamiento, es un subrayar la grandeza de la obra de Jesús, ¿no? Alguien que conoce a otro tan de cerca y que pueda confesar ahora que es su siervo, no es cosa fácil, porque todos pecamos, todos nos equivocamos, pero el Señor Jesús no, es impecable, Él es el Hijo de Dios. Si seguimos buscando a nuestro autor, en Hechos capítulo 12, también estudiamos Hechos. Como decimos, no damos puntada sin hilo. En Hechos capítulo 12 también vemos allí a nuestro autor. Hoy toca moverse un poco por la Biblia, así la desempolvamos. Bueno, los que tenéis Biblia digital vais ahí con el dedo, ¿no? El dedo no descansa. Hechos capítulo 12, versículo 17. Allí se nos dice que, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó que el Señor le había sacado de la cárcel, este es Pedro, y dijo, haced saber esto ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Es decir, que siendo que el propio hermano de Jesús no era uno de los apóstoles allí, era así columna, y los demás apóstoles pues lo reconocían allí, ¿no? Decían que había que hablar con él. Él dirige el concilio en capítulo 15 de Hechos. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, ya no vamos a ir allí, en recordar que él estaba enfocado a los judíos, ¿no? Y dieron a Bernabé y a Pablo la mano derecha en son de paz, de animarles a ir ellos a los gentiles, y Santiago tenía un enfoque, y era un enfoque de seguir predicando el evangelio a los judíos. Entonces, todo este dar vueltas para llegar aquí, a que este Santiago es el autor de nuestra carta, el hermano de Jesús, que está enfocado en ¿qué cosa? En judíos, en predicar el evangelio a los judíos. Este es el autor de la carta, pero ahora bien, ¿quién es el destinatario de la carta? Sigue diciendo el capítulo 1, versículo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, los destinatarios de la carta son judíos dispersos. Son judíos que habían conocido el evangelio y que estaban viviendo pues, en distintos países del Mediterráneo, ¿no? Estaban exiliados, estaban dispersos. ¿Y eso no te hace pensar en nosotros mismos? Ya, evidentemente, ya esta dispersión ya está allí, no están ellos, pero estamos nosotros. ¿Qué quiere decir eso entonces? Esta carta, mis queridos hermanos, que también es una carta llamada universal, una carta general, porque no está dirigida a nadie en concreto, sino a todos en particular, es una carta que quiere llegar y alcanzar a personas que están allí en su punto de misión, en su punto de vida, para animarles a seguir caminando en la fe. Esta es la carta de Santiago. Nosotros estamos caminando día a día en un mundo que se opone a Dios. Incluso, fijaros, revelándose que parece que hay una especie de apertura,
de respeto generalizado, de tolerancia con todo el mundo. Eso todo es una trampa en realidad. Cuando uno decide de verdad caminar en el Señor, cuando uno decide de verdad creer a Dios, siempre hay conflictos alrededor. Siempre hay reproches de las personas que dicen, no, no, eso no puede ser. No, te estás pasando. No, es que eres muy radical. Si tú confiesas que eres religioso o espiritual o que te gusta, puede ser majo, la gente no tiene ningún problema. Pero cuando tú dices, la palabra de Dios dice que eso es pecado, empiezas a tener problemas. Y no podemos caminar por la vida sin sabiduría, sin fe, sin santidad. Por eso la carta de Santiago es tan importante para nosotros. Así que ya tenemos a nuestro autor, tenemos a nuestros destinatarios y definitivamente podemos identificarnos con estos hermanos que estaban dispersos en distintos países, en distintas circunstancias, de tal manera que, bueno, necesitaban este estímulo de parte de Santiago. Santiago, también hay que decirlo, es la carta más antigua, la primera carta, el primer texto del Nuevo Testamento que se ha escrito. Los técnicos, vamos a llamarlos así, a los grandes estudiosos, dicen que entre el 45 y el 50. Si tú quieres creer en el 51 o en el 48, pues eso ya lo discutimos otro día, ¿no? Pero bueno, más o menos. Lo que quiere decir esto es que es de los primeros textos del Nuevo Testamento. Y no solamente por el hecho de la datación de los textos, sino que la carta no hace referencia en ningún momento a los gentiles, ni tampoco a la polémica que había entre judíos y gentiles, el concilio capítulo 15 de Hechos. No hay ninguna referencia a ello, y el propio Santiago después, más adelante, es protagonista de todo esto que ocurre. No sé que si hubiese sido más tarde, él lo habría mencionado en su carta, pero no hay ninguna referencia sobre ello. Ahora bien, para leer la carta de Santiago y para estudiarla y para aplicarla a nuestra vida, tenemos que recordar algunos rasgos particulares de esta carta. Por un lado, tiene un sabor que recuerda mucho al Sermón de la Montaña. Y esto no lo digo yo, lo dicen casi todos los comentarios que busques. Todo el mundo hace esta referencia. Incluso libros que enseñan sobre el Sermón de la Montaña hacen referencia, aluden casi siempre a Santiago. Y solamente un par de muestras, por ejemplo, y no solamente estamos hablando de literalidad, ¿no? Que palabras exactas dice Santiago y palabras exactas dice el Sermón de la Montaña, sino los conceptos en el fondo, ¿no? Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 7, si recordáis ahí el Sermón de la Montaña, si vais por allí, Mateo 7:7 dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta idea de la oración y de pedir, en capítulo 1 de Santiago, versículo 5, dice, hablando de la sabiduría, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Es decir, se comunica mucho por el hecho de que lo que está escribiendo Santiago, como hemos dicho al principio, tiene que ver con judíos. Entonces, claro, el enfoque es totalmente judío. También otra cosa que hace Santiago, y una cosa que también que tenemos que tener en cuenta, es que él alude constantemente a personajes del Antiguo Testamento, es decir, a personas que conocen la historia y que conocen la ley de Moisés. Y es interesante que también se alude aquí a las sinagogas. Recordad que Esdras, que acabamos de terminar de estudiar, es uno de los fundadores, por decirlo así, el que puso los cimientos para que se dieran lo que son las sinagogas, para enseñar, como decía Esdras, la palabra de Dios a aquellos que no la conocían. Así que estamos también de una forma conectados también con ellos. Así que hay muchas alusiones que iréis viendo y que os recordarán seguramente en vuestras lecturas al Sermón de la Montaña y a muchas de las predicaciones del propio Jesús, ¿no? Y eso es natural. Por otro lado, una cosa que hace Santiago mucho, que también es un asunto judío, muy típico también de la enseñanza judía, es utilizar las preguntas retóricas, ¿no? Estas preguntas que tú haces para que la gente pues, responda sí, no, de alguna forma. Por ejemplo, tenéis el capítulo 2, versículo 6, una de estas preguntas. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Pregunta retórica. Sí. La idea es, el reto de Santiago es hacernos pensar, acorralarnos, como hacen los judíos, ¿no? Cuando están discurriendo, están debatiendo con la verdad, y en este caso con la verdad de la palabra de Dios. De alguna forma,
lo que tenemos que aprender es que la palabra de Dios va a acusarnos de alguna forma, va a ponernos contra la espada y la pared para que nosotros decidamos por fe ponerla en práctica. Ese es el desafío de la carta. Y es el desafío, evidentemente, de toda la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ella? No quiero ponerme a preguntar quién lleva más tiempo en el Señor, ¿no? Así, haciendo grandes, ¿no? ¿Tú cuándo conociste al Señor? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pero bueno, pongamos una media. Una media de 5 años, vamos a decir. Los más jovencitos en la fe, 5 años. Y los más mayorcitos en la fe, vamos a ponerle 30 años, ya sé que hay más. 40 años, ¿quién da más? 50 años, ¿no? Sí, ya lo soy así. ¿Cuántas predicaciones has escuchado tú? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Cuántas veces has escuchado alguna intervención en el tiempo libre? ¿Cuál es nuestra relación con la palabra de Dios en tiempo? Yo creo que mucha. Y era el desafío de la carta una vez más. El desafío de la palabra de Dios es qué vamos a hacer con ella. Porque conocimiento tenemos. Conocimiento tenemos. Ahora, cuando salimos a la calle, ¿cómo estamos viviéndola? ¿Cómo vamos a vivir en un mundo tan hostil? Porque parece que no. Parece, como dicen ahora, ¿no? Parece que el mundo es muy friendly, ¿no? ¿No? Pero no lo es. Nunca el mundo ha sido friendly. Jamás. Ha sido amigable, amistoso con lo que tiene que ver con la palabra de Dios. De hecho, Santiago nos dirá en algún momento en ese desafío, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si no te parece eso, ponerte contra la espada y la pared, no sé qué puede serlo. Así que eso, hemos dicho que tiene un sabor al sermón de la montaña, utiliza estas preguntas retóricas también. También tiene la carta de Santiago un sonido profético en alguno de los temas que toca. También, por ejemplo, capítulo 5, versículo 1, suena profético, ya hemos estado aquí también predicando sobre los profetas. Vamos ahora ricos, dice capítulo 5, versículo 1, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Oh, vaya tono. Y Santiago, por lo que introduciremos ahora, cambia rápidamente de temas, ¿no? Y el asunto de la estructura ya veremos un poco esto, pero de pronto suena la trompeta profética. Aullad y llorad por las miserias que os vendrán. Capítulo 4, versículo 4 también, dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿no? Ese grito profético, ¿no? Para despertarnos otra vez de lo que está pasando. Y no olvidemos que estos hombres y mujeres judíos están allí en la dispersión, viviendo con culturas distintas, en situaciones diferentes, y necesitan este impulso. Porque Dios es un Dios universal y Dios está ¿dónde? En todas partes. Dios quiere de ti y quiere de mí la misma adoración y santidad aquí dentro de este local como si estamos en el gimnasio, o estamos tocando el piano, o estamos escribiendo, o estamos haciendo lo que sea. Esa voz profética de la carta tiene que despertarnos una vez más para tomar la decisión de seguir haciendo la voluntad de Dios siempre. También, por otro lado, tiene un tono sapiencial, un tono de sabiduría, toda la carta, y yo creo, ya nos metemos allí en lo que vamos a estar debatiendo en los grupos de hogar, así que toma apunte. La sabiduría es el tema central de la carta de Santiago. Yo creo que muchas veces nos hemos enfocado en la fe, pero hay 3 tipos de fe, como conceptos de fe que tenemos que tener en cuenta. Hay una fe salvífica, que es la fe que tenemos que Dios nos da para la salvación. Hay una fe en Dios que tenemos que tener para pedir o requerir de Él las cosas. Y hay una fe que es el conjunto de la doctrina que hemos recibido, ¿no? Nosotros vivimos por fe y para la fe. La fe de nuestros ancestros, la fe de nuestros antepasados, la fe como tal, como grupo de doctrina, es importante. Entonces, con esos 3 tipos de fe que tenemos dentro de la carta de Santiago,
hay una conexión directa con la sabiduría. Porque para poder vivir las cosas que va a enseñarnos Santiago necesitamos ser sabios. Necesitamos fe para caminar de una manera sabia. Porque, por ejemplo, lo que hemos leído hace un momento, si la amistad del mundo es enemistad contra Dios, no solamente tenemos que vivir en fe para caminar así en santidad, sino que también tenemos que ser sabios para poder comprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Constantemente, por ejemplo, si vamos a Santiago capítulo 1, en el versículo 5, por ejemplo, Santiago, ya veis que él hace esta primera salutación, capítulo 1, versículo 1. Después, inmediatamente, versículo 12, el capítulo 1 ya entra en harina, por decirlo así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hallen en diversas pruebas. Vaya. Claro, Pablo no había escrito sus cartas, ¿no? Y ya ves cómo es Pablo, ¿no? Pablo, siervo del Señor Jesucristo, amados, como siempre habéis sido fieles en mi presencia, y no solamente y Pablo un poco, la salutación la alarga un poquito, ¿no? Pero Santiago es directo. Vamos allí. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de qué cosa, de sabiduría, pídala a Dios. Sabiduría y pedir con fe abundantemente. Y dice en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando. Pero pida qué cosa, sabiduría. Y constantemente ese espíritu de proverbios, que también es una cosa que se encuentra en muchos de los comentarios, hay también cierto regusto por el libro de proverbios, porque va cambiando constantemente de tema Santiago, buscando sobre todo dirigir a los creyentes en el camino que necesitan seguir allí donde están. ¿Qué requiere Dios de cada uno de nosotros? Es lo que Santiago quiere enseñar. Necesitamos sabiduría para vivir por la fe. Hemos creído, pedimos a Dios, pero necesitamos esa fe en Dios, esa fe que nos ha salvado para poder ser aplicada, para que podamos de alguna forma caminar en lo que creemos. Tenemos que ser sabios en nuestra fe. Y a veces se nos olvida. Santiago es experto en no dejarte escapar del tema. Veremos al final, nos introduciremos en uno de los temas más importantes que toca Santiago de una manera muy extensa, el tema de la lengua. Pero Santiago no quiere que te pierdas del objetivo que es. Recuerda una cosa, allí donde estás, tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que seguir viviendo por la fe. Porque no se trataba, mis queridos hermanos, no se trata hoy de ser buenos cristianos aquí en la iglesia. No se trata de ser buenos cristianos ahí en el retiro de iglesia, o en el campamento de jóvenes, o en la reunión de adolescentes, o en la reunión de jóvenes. No se trata de eso, eso es muy fácil. Qué fácil es venir aquí a la iglesia y poner buena cara. Mira con las mascarillas más, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tal? Bien. Y por aquí tienes una expresión. Las microexpresiones esas que nos interesan a algunos se pierden un poco, tiene que estar ahí leyendo de por aquí arriba, no le veo bien. Qué fácil es fingir. Pero cuando nosotros salimos de aquí, llega el lunes por la mañana y tenemos que enfrentarnos a nuestro jefe, a nuestros subalternos, a los compañeros, ya no podemos fingir. Cuando te pita alguien, ¿no? Que te pita en plan chungo, ¿cómo reaccionamos? Cuando alguien se te cuela en la caja del supermercado, ¿cómo reaccionamos? Cuando no nos salen las cosas como nosotros queremos que nos salgan, ¿cómo reaccionamos? Cuando nuestros hijos no nos obedecen como queremos, cuando nuestra esposa, nuestro esposo no nos quiere o no nos hacemos querer como queremos, ¿cómo reaccionamos? El desafío de la palabra de Dios es, ¿tenemos fe en Dios, sí o no? ¿Seguiremos caminando en sus preceptos, sí o no? Porque Él es un Dios bueno. Me conmueve que Santiago, y eso lo comenté alguna vez, Santiago alude a uno de los primeros libros escritos del Antiguo Testamento, que es Job. Es interesante esa conexión entre los primeros libros, ¿no?, de cada testamento, ¿no? Y habla de paciencia, ¿no? Y habla de aflicción.
dice el capítulo 5, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que labraron en nombre del Señor. He aquí que les tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de quién, de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es ¿qué cosa? Muy misericordioso. No solamente es misericordioso, mis queridos hermanos, es muy misericordioso. Y en el original dice súper misericordioso. Ese es nuestro Dios. Pero caminaremos porque las pruebas van a venir, como nos decía Eduardo, este hermano, la semana pasada. Estamos en un mundo colapsado. ¿Cómo caminaremos? Y la carta de Santiago va a darnos mucho que masticar y que rumiar y que poner en práctica para nosotros. Así pues, vamos llegando ya al final. Hay muchísimas cosas que se podían decir más sobre Santiago, sobre la carta. Yo os animo a ver esta perspectiva de la sabiduría y la fe juntas que van trabándose en la carta para ponerla en práctica. Y quiero que vayamos un momento, solamente un momento, al capítulo 3 de Santiago, de los muchos temas que vamos a abordar en Santiago. Y es un desafío. Paréntesis. Orad por los que enseñan. Orad por los que enseñan, pero en serio. No digo que no lo hagáis en serio, pero yo digo, hacedlo en serio. Precisamente por lo que vamos a ver ahora en el capítulo 3, versículo 1. La lengua, mis queridos hermanos, es lo peor del mundo. Es lo peor. Yo leí un libro de Bill Hybels, que es un pastor que él escribió sobre los proverbios. Y ahí me sorprendía, hablando del tema de la lengua, del hablar, que también se toca en el libro de proverbios, él decía que él se tomaba espacios de silencio, descansos de hablar. Entonces yo lo leí hace tiempo, pero más o menos él decía que él durante la semana, durante el día, pues tenía una cuota de lo que tenía que hablar. Decía, no voy a... Y prefería mejor no recibir a nadie o dejarlo para mañana, pero dejar de hablar tanto. En las muchas palabras no falta pecado. Y dice en el capítulo 3 que la lengua es un fuego. Cuidado con la lengua. No quiero que estemos pensando muchas veces en grandes pecados, porque nos encantan los grandes pecados. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros, ¿ves? Este se fue con otra. Pero ¿qué haces tú cuando tu hermano no está? ¿Hablas de él? Fijaros, es tan práctico Santiago que no se trata de allí de donde estás, en estas tribus en la dispersión, estos judíos en la dispersión y nosotros en cualquier parte, no se trata de las grandes cosas terribles, este hizo tal. No, ¿qué dijiste? ¿Qué no dijiste? ¿Cómo lo dijiste? ¿A quién se lo dijiste? Cuidado con la lengua. Y fijaros lo que dice el capítulo 3, versículo 1, fijaros cómo empieza el ejemplo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Tenemos que orar por los que predican, porque nos exponemos más, porque hablamos más. Pero no solamente los que estamos aquí, sino también vosotros que no estáis aquí, pero estáis allí donde estéis. ¿Cómo vamos a hablar de ahora en adelante? Hasta en eso se mete Santiago, que es fundamental. Dicen muchos expertos en el ministerio que de los grandes problemas que tienen los ancianos, pastores en las iglesias, sobre todo es el problema con la lengua. El problema con la murmuración, el problema con lo que hablamos, el problema con lo que decimos. Eso es uno de los grandes problemas. Y Santiago va a abordarlo en el capítulo 3. Así que yo quiero, como Santiago, acorralados contra la pared y ir pensando en estos temas que vienen. Porque vienen muchísimos temas que tocan nuestra vida cotidiana de una forma que yo espero que te sientas acorralado por el Señor y que de ahí despiertes para que puedas glorificarle a Él. Santiago, que cambia tanto de temas, solamente quiero mencionar por encima en los capítulos, y ya vamos a terminar aquí. En distintos capítulos, por ejemplo, en el capítulo 1,
Habla de las pruebas, de la sabiduría, de la oración, de la fe y la duda, la riqueza, la tentación, el carácter de Dios, la palabra de Dios y la necesidad de practicarla, la religión pura, por ejemplo. Por eso hay una interesante discusión sobre cuál es la estructura de Santiago. No tiene estructura. Es muy difícil cortar por aquí, como pasa con Pablo, por ejemplo, ¿no? La primera parte de la carta de Romanos es muy teológica, la segunda parte es muy práctica. Pues aquí es muy difícil. Capítulo 2, por ejemplo, habla del pecado y la parcialidad, y la relación entre ricos y pobres, la ley de Dios, la fe y las obras. En el capítulo 3 habla sobre la lengua, la sabiduría, los conflictos. En el capítulo 4 sigue hablando de conflictos, la oración, la mundanalidad, la gracia de Dios, la soberbia. En el capítulo 5, que entre otros temas habla de los ricos, la segunda venida, la queja, el sufrimiento, la oración, la confesión. Creo que tenemos un buen banquete por delante. Vamos a terminar aquí y quiero hacer solamente una última salvedad, una última conclusión. ¿Cuánto amas la palabra de Dios? ¿Cuánto lo aprecias? Hay hombres y mujeres, personas en este mundo ahora mismo que ni siquiera pueden sacar la palabra de Dios. Hay personas todavía que no la tienen ni siquiera escrita en su idioma. Hay personas que están siendo encarceladas, exiliadas, y algunas de ellas muertas por esta palabra, por este objeto, Y nosotros teniendo esta libertad que estamos disfrutando por ahora, ¿cómo estamos gestionando nuestra relación con la palabra de Dios? Yo quiero animarte a apreciar la posibilidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios y hermanos, pongámosla en práctica. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay. Es Dios y tan solo Dios, como dice en el himno. Yo quiero animaros a que estudiemos la palabra de Dios, a que nos reunamos en algún grupo de hogar, que busquemos formas de estar formándonos, valga la redundancia, en la palabra de Dios. Lo necesitamos, mis queridos hermanos, lo necesito. No podemos vivir de las rentas. No, es que yo ya leí Santiago hace tiempo. No. Hoy. ¿Vas a leerla hoy? ¿Vas a tener fe para ponerla en práctica hoy? Eso es lo que quiero animarte en esta mañana. Nos espera por delante una aventura maravillosa con Dios, con su palabra, y seguro que Él nos va a edificar. Vamos a terminar aquí, vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Muchas veces ni entendemos la dimensión de todo el bien que tú tienes para nosotros en ella, y te ruego por mí, te ruego por mis hermanos que tú nos ayudes a enfocarnos en ella. Padre, te pedimos también por esta serie de predicaciones que vienen, que podamos estar atentos a tu voz, que podamos poner en práctica la palabra tuya, que podamos experimentar esa obra que estás tú perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Te pido, Señor, por cada uno de los predicadores, y también te pido por cada uno de nosotros que tienes que escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que nos des una mente abierta, un espíritu receptivo, y sobre todo, Padre, ayúdanos a caminar por fe,